Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas y hoy vamos a conocer a Anabel Valentini. ¿Qué tal, Anabel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Oriol? Muchas gracias. Un placer para mí estar acá con tu audiencia y compartir este lindo encuentro y momento que vamos a compartir en este ratito. Muchas gracias, el placer de tenerte aquí también es mutuo, obviamente. Te presento, tú eres autora de la trilogía Transforma tu vida reconociendo y aceptando, que lo veo por aquí detrás, pero también sé que lo Eh, tienes aquí delante. Transforma tu vida, además, súper chulo porque es una portada también que despierta esas ganas, ¿no? de hacer cambios, de movilizarse, de que las cosas al menos se vayan transformando, ¿no? Con ese sol que nace o que está surgiendo. También eres extriatleta de alto rendimiento, que luego también entraremos en detalle con esto de ex, que también es Ujú. interesante, ¿no? Que es una etapa vital. Y mentora, acompañas también a emprendedores a que puedan conectar con su verdad, con su esencia, con su poder interior y también de alguna forma que así también puedan vivir con su propósito, de su propósito. Anabel, me gustaría empezar por cómo surgió la idea de esta obra, de esa trilogía. Bueno, básicamente la idea surge porque a ver, esto de que vos nombraste anteriormente que yo vengo del alto rendimiento, Ujú. cuando yo entro en este camino del crecimiento personal, yo cuando era triatleta era una persona súper rígida, estructurada, estaba muy conectada con mi cuerpo físico y muy conectada con mi cuerpo mental, pero no tenía conexión con mi cuerpo espiritual, mi alma. Entonces, ¿qué pasa? Como yo estaba separada desde un problema físico que tuve, Ujú. eso me llevó a que yo tenga que tomar una decisión de que, bueno, a ver, o sea, ¿qué me viene a mostrar esto? Que yo ya hacía tiempo que venía leyendo sobre la bioneuroemoción, Sí. entonces lo que básicamente me pasó es que yo corría distancias largas en el Ujú. triatlón, hay dos distancias, el medio Ironman y el Ironman, y la distancia Ironman, que es la distancia más larga, eh, yo estuve 18 meses entrenando para correr esa competencia. Wow. Y el que está en el alto rendimiento está, bueno, yo entrenaba todos los días de 6 a 8 horas durante 18 meses. Wow. ¿Y qué pasa? Y una semana antes de correr esa competencia, me levanto de la cama y no podía caminar. Entonces yo digo, pará, no, no puede Mm. ser. ¿Cómo no puedo caminar? Entonces una semana falta y al otro día tampoco. Bueno, me voy a sacar una resonancia magnética y el médico me dice, Anabel, no tenés nada. ¿Cómo no tengo nada? Mm. Si no puedo caminar, no tenés nada. Y ahí entré en conflicto, una bronca, me enojé con la vida, me agarré mi moto y me fui 700 kilómetros acá de mi casa al mar, porque queda a 700 kilómetros, y cuando vuelvo de ese viaje, viste que los viajes son donde uno se da cuenta, toma conciencia de un montón de cosas. Me pasaron muchas cosas en ese viaje. Conocí a una persona súper especial, un ser de luz increíble, una mujer. Bueno, cuando vuelvo digo, tengo que hacer algo. Y empecé con biodecodificación, después eso me llevó a la constelación, eso me llevó a una cosa, me llevó a la otra. Y lo que fue crucial en ese cambio, en eso de decir, acá hay algo que tenés que hacer, cuando yo empecé a hacer terapia, lo que fue crucial en mí fue reconocer y aceptar. Ujú. Entonces, cuando yo dije, para, Anabel, tenés que reconocer. Entonces empecé a ver, tiré todas las cartas sobre la mesa y dije, a ver, acá tengo un montón de cosas, es como una olla llena de conflictos y dije, bueno, es momento de que empieces. Entonces ahí fue cuando decidí empezar a trabajar con cada cosa mía, yo le digo, cada dolor que lo transformé en amor. Muy bien. Entonces, cuando yo entro en este camino y entro a trabajar con mi parte interna, cuando empecé y pasaron años y demás, cuando empiezo a mentorearme con Laín García Calvo es uno Sí. de mis mentores, junto con Tony Robinson, mis Mm. dos mentores que los amo con todo mi ser. Cuando yo entré con ellos, dije, bueno, es que si lo más crucial para mí fue reconocer y aceptar, a mí lo que me pasó es que no sabía para dónde ir, no sabía qué hacer cuando empecé esto. Y dije, yo voy a escribir algo para que la persona tenga el ABC del crecimiento personal. Entonces, el primer libro, o sea, yo a la trilogía la llamé Transforma tu vida, reconociendo y aceptando, porque mi vida se vio transformada
por reconocer y aceptar. O sea, si vos no reconoces y no aceptás, no podés dar el primer paso que es tan importante para Mm, salir de esa víctima, para salir de esa persona que vive desde el ego, desde la negación. Entonces, digo, yo voy a escribir algo que es lo que a mí me hubiese gustado tener, porque no sabía para dónde ir. Sí, hacía una terapia, hacía otra, pero yo después tuve que armarme en eso. Y como yo vengo del alto rendimiento y soy una persona de mucho hacer, de mucha ujú, acción, o sea, yo decía, bueno, a ver, ¿qué ejercicio puedo hacer para que esto transformarlo? Entonces claro. buscaba a ver qué podía hacer y demás. Entonces ahí creé esta guía, este ABC de crecimiento personal, Ujú. como para que la persona sepa, bueno, empiezo Anabel, vengo de cero, ¿qué tengo que hacer? Bueno, comprate la trilogía y ahí vas a tener una guía Exacto, en donde ABC. el primer libro trabajamos con una cosa, el segundo con otra y el tercero con otra. Así que transformar tu vida reconociendo y aceptando nace de esas ganas de decir, a mí me hubiese gustado tener esto, me hubiese gustado tener un libro donde te dice, bueno, vamos a empezar, ¿no es Es el cierto? Y libro te que te hubiera empieza gustado leer en esa situación, en ese momento que no podías andar. Y mi inspiración fue Laín, porque cuando yo leí La voz de tu alma, yo dije, no, Sí. este libro lo escribí yo. No, 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 este libro lo escribí yo. Porque él habla mucho, o sea, tiene esa forma muy fácil de Sí, compartirte algo en la escritura que hace que es como si vos lo tenés acá al lado. Y claro. cuando yo leí La voz de tu alma, me largué a llorar porque digo, este hombre, o sea, piensa igual que como pienso yo, este chico, y claro, como él viene del alto rendimiento, yo me siento muy Claro, identificada con un conectabas. montón de cosas con él, sí. Y además también Entonces, de él pasó por una enfermedad también autoinmune, con lo cual de alguna forma algo ahí podíais también conectar, ¿no? Con ese tema de enfermedades que también hay una parte emocional detrás. bueno, la historia mía de superación, a ver, yo desde que tengo uso de razón, desde mis 5 años, o sea, si yo me tengo que presentar, yo te digo, ¿quién es Anabel? Mm, Anabel es una mujer, o sea, súper apasionada, es amor, o sea, es dedicación, es pasión, es compromiso, es una mujer que está al servicio, porque todas mis profesiones tienen que ver con el servicio y la mm, encontré de ahora, cuando empecé en este camino, porque guarda vidas, o sea, profesora de educación física, el cuerpo, ¿no? Todo yo, me apasionó siempre eh, la psicología humana, o sea, eso de, yo leía mucho la corporalidad, a mí me ujú, venía a buscar a alguien y me decían, a ver, quiero que me entrenes, o sea, quiero ¿cuál es tu objetivo? Le preguntaba. Y venía la persona y me decía, Anabel, yo quiero que vos me entrenes porque, viste, yo quiero lograr tal y cual cosa, así con esta corporalidad. Entonces mm, yo leía, a esta persona le pasa, claro. y empezaba, bueno, a ver, contame, ¿cómo está constituida tu familia? ¿Cómo te llevas con tu mamá? ¿Cómo te llevas con tu papá? O sea, lo que Ujú, hoy hago, o sea, yo ya lo hacía desde cuando era docente. Venían los nenes con 5, 6 años, 7 años, y yo les decía, a ver, contame, decime, ¿qué te pasa? ¿Por qué te sentís inseguro cuando agarrás la pelota? O sea, y se la tenés que pasar a un compañero. Entonces me decía, no, lo que pasa que tal y cual cosa, y me empezaba a contar cosas de su familia. Entonces yo mm, lo que hago ahora lo hice toda la vida con mis claro, alumnos. Entonces yo dije, toda la vida trabajé con el crecimiento exacto. personal. Y ayudabas a que Y, se pueden transformar de alguna forma. Esa introversión o esa falta de comunicación o esas necesidades no cubiertas. y eso que yo leía, o sea, después, a lo largo del tiempo, cuando estudié PNL, dije, es que yo esto lo hice toda la vida y no tenía Exacto. este conocimiento. El rapport, Entonces, la conexión, el hecho de poder hacer también un mimetismo con la persona. Sí, sí. la empatía, entonces Empatía. empecé a ir a decir, es que yo o sea, en que en realidad tenemos toda esa información, a todos lo tenemos esa información, Mm, solamente que bueno, uno, dependiendo de lo que vino a hacer, su misión, su propósito, es que a lo mejor va a desarrollar una cosa y otro otra. mm, Entonces, yo me conecté mucho con la IN porque yo cuando tenía 22 años, a mí ujú, me pasa de que me voy a vivir a España, ujú, desarraigarme de mi familia, mm, casarme, o sea, fue todo como mucho para mí.
Y sobre todo con el gran dolor que yo tenía internamente de sentirme no reconocida por mi mamá y mi papá, que era eso lo que buscaba cuando era triatleta, que mi mamá y mi papá me reconozcan, que me aplaudan. O sea, entonces yo toda la vida hice cosas para eso, para que mamá y papá digan, mirá, mirá a ver lo que logró. Y no lo conseguía porque no me venían a ver, porque no le decían, mi mamá me decía, una vez me dijo, Anabel, ¿por qué no te dejas de boludear? ¿Por qué no te pones a hacer algo en serio? ¡Wow! Me clavó el cuchillo en el Uf. corazón. Entonces cuando mi mamá me dijo eso, yo, que esto es una boludez, entonces peor, peor hacía. Entonces, claro, yo es como que Mm, buscaba eso, ¿no es claro. cierto? Y me di cuenta de eso cuando entré en este camino de crecimiento personal. Me di Mm, cuenta de eso, de que yo buscaba que mamá y papá me aplaudan o que me digan qué valiosa que sos, claro. porque no me sentía reconocida por ellos. Y ahí es cuando me voy a España, bueno, me pasa de que un día no me puedo levantar, o sea, me empieza a doler la columna, no me puedo levantar, y mi gran parte de superación, ¿no? Tiene que ver con eso, de que me vuelvo a Argentina y no se me iba el dolor, y yo fui a los médicos llorando, diciendo, córtenme la pierna porque no aguanto más del dolor, hagan algo, no me importaba nada. Y me dicen, no, 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 es que los médicos no se explicaban cómo yo con 22 años, con el estado atlético que tenía dos hernias. Y bueno, y ahí saltó toda la parte emocional mía, que obviamente que yo en ese momento estaba súper desconectada. Entonces lo único que quería es que que se me vaya el dolor. Y cuando me dicen, bueno, te vamos a operar. Bueno, dale, sí, operame ahora, ya, pues yo no podía más del dolor. Y hacía 30 días que no caminaba. Entonces Uf. mi mamá tenía un miedo bárbaro a la operación y yo, mamá, tranquila, o sea, olvídate, o sea, yo acá voy a salir espectacular y voy a volver al alto rendimiento y mi mamá decía, vos estás loca. Y los médicos me decían, Anabel, bueno, va, o sea, olvídate, o sea, si te operás, olvídate. Y yo le dije, miren, o sea, ustedes me van a operar y yo a los 3 meses voy a estar haciendo las tres cosas y al año voy a estar en alto rendimiento. A mí me operan el 15 de febrero del 2002 y yo 15 de febrero del 2003 estaba en la pista haciendo pasada de 1000 metros a 4:30, que es un ritmo Ujú. bastante interesante, no es, oh, qué ritmo, pero es un ritmo bastante exigente. Ujú. Y a mí se me caían las lágrimas cuando yo iba corriendo, porque yo decía, viste, o sea, Lo y lograste. eso fue mucha superación, que yo nunca dudé de eso, porque no es que a mí me lo tenía que demostrar, es que yo nunca dudé, pero yo después a lo largo del tiempo, hoy, o sea, veo las cosas que yo viví y con la inconsciencia que hice, porque era muy inconsciente y por eso las lograba, Mm, porque yo, o sea, que me operaran y llegar a mi casa, o sea, es como que no me importaba nada, ¿entendés? Pero por eso logré las cosas que logré en mi vida, claro. porque era una cosa, o sea, me tenía la rehabilitación era, me paraba y me volvía a sentar. Me tenían que acompañar para ir al baño, sacarme todo, Mm, porque era la mitad de la columna. Yo tengo 10 puntos así, tengo 10 puntos en la columna. eh, y qué pasa? O sea, y era un volver a aprender a caminar. mm. A mí eso, o sea, eso nadie sabe lo que significó eso, porque yo sola lo viví. Pero yo cuando lo miro para atrás dije, no, Anael, Uf. qué bárbaro, qué bárbaro, qué insistencia, qué dedicación, porque estaba a las 24 horas, o sea, yo desde que me levantaba hasta que me iba a dormir, o sea, a lo mejor lo único que hacía era levantarme y sentarme, pero el otro día era levantarme, hacer dos pasos y volverme a sentar. Exacto. Ibas Otro progresando. día le iba agregando así, Mm, así, así todos los días. Y qué claro, bueno. eso es una historia de superación que a mí no me, a ver, qué sé yo, para mí es algo como natural en mí, porque el que viene del alto rendimiento es que vivís muchas cosas muy Mm, duras, o sea, entrenás hasta vomitar, ¿entendés? Hasta sí. la exigencia de vomitar. Entonces la gente, por ahí la gente que no lo hizo nunca, No lo comprende. dice, wow, Anabel, wow, pero para mí es como algo, viste, natural, pero porque es que el alto rendimiento te lleva a un lugar en donde un poco más te desmayás Mm. de la Está con los exigencia. límites. Está jugando con los límites de las personas. Sí, sí. Totalmente. Entonces, yo creo que por eso
me conecté mucho con Laín, por Ujú. un lado. Y bueno, y por el Ujú. otro lado, mi otro mentor, Tony Robbins, es que a Ujú. mí Tony Robbins es es un coach, ¿no es cierto? Sí. Pero tiene la parte espiritual. Tony Robbins cuando te habla y te cuenta su historia se Ujú. larga a llorar. Y a Sí, mí me pasa lo mismo. Yo cuando totalmente. estoy, el otro día estuve en una mentoría y estaba hablando uno de los que está haciendo la mentoría. Y yo Ujú. siempre cuando finalizamos la clase digo, bueno, a ver, cada uno en breves palabras, quiero que me diga qué es lo que hoy aprendiste con lo que trabajamos. Entonces uno habla, empieza a hablar y yo me empecé a quebrar porque estaba hablando de la Anabel que era yo Te antes. conectó. Entonces le digo, Adrián, vos me mirás, fíjate, mírame bien, ¿qué ves acá? Y me dice, y ahí yo me veo yo, me dice Mm. él. Digo, bueno, pero ¿qué ves aparte? ¿Vos ves que yo me emocioné, vos ves que yo estoy llorando? Le digo, Claro. porque lo que vos me estás contando era lo que era Anabel antes. O sea, yo era muy rígida, muy estructurada. Y bueno, y a mí Tony Robbins me llega porque es que él, cuando cuenta su historia, y eso que ya lleva más de 40 Sí, años sí. haciendo lo que hace, se larga a llorar. Sigue Y a mí, conectado. Sí. para mí eso no tiene, no, para mí eso tiene un valor, o Sí, sea, sí. Doy fe porque bueno, lo vi este verano también en directo. Estuve en Birmingham y es impresionante. Sí, sí. Sí, no, historias de estuviste con 40 él, años ¿cómo es? y sigue llorando, sigue emocionado. Sí, sí. Es ¿Estuviste fuerte. con él? Sí, sí, sí. Estuve en Birmingham. Sí, sí. Este mismo Ah, no, verano. no, no. Mi sueño Sí, es verlo a él, o sea, yo sé que lo voy a abrazar, o sí. sea, ese es mi Incluso sueño. crucé los brazos con él. Tuve la buena fortuna de poder hacer el firewalking justamente acompañado de él. Sí, sí. ¡Ay, no! No, Sí, sí. lo que me está contando es algo hermoso, hermoso, Sí, sí, porque para mí sí. es un ser de luz Son increíble, para mí mentores. Lain también es un gran mentor. Con Lain también he hecho también el firewalking justamente con él y son grandes maestros, sí, sí. Bueno, y Lain de alguna forma también viene del aprendizaje de Tony Robbins, con lo cual están todos conectados. Está todo en sincronía. tal cual, así que Anabel, bueno, hablemos también de ese proceso de reconocimiento, porque en tu caso también entiendo que tuviste que hacer una introspección, una profundización de darte cuenta de qué es lo que querías reconocer y aceptar, ¿no? lo que reconocí y acepté fue que primeramente mi gran dolor era eso, buscar la validación de mamá y papá. O sea, Ujú, que me sentía, que es una percepción mía. ujú, Yo creo que el detonante más detonante es hacerme responsable de mi vida. O sea, yo tuve que reconocer que no era más una niña, porque en ujú, algunas cosas actuaba como niña, y tuve que aceptar que ya no era una niña, porque buscaba ese aplauso de mamá y papá. Y ahí lo que tuve que reconocer y aceptar fue mi dolor. Mi dolor era no aceptar a mi mamá y a mi papá como eran. O sea, porque yo decía, ellos están confundidos. O sea, no se dan cuenta que la vida es esto, que la vida es esto, porque mi mamá me decía, no, que vos tenés que trabajar en un lugar, en una escuela, tenés que conseguir una escuela. Y yo siempre fui una persona muy independiente. O ujú. sea, el sistema nunca fue conmigo, yo siempre fui en contra del sistema. La gente iba para allá y yo iba para allá. Entonces, claro, mi mamá siempre, vos siempre sos la diferente. La O sea, oveja entonces negra. yo chocaba mucho con mi mamá porque mi mamá quería que sea algo que yo no quería hacer. Mm, Entonces, mi mamá decía A, yo decía B. Mi mamá te decía, anda por allá, yo iba por allá. mm, Pero esto que te cuento es desde que yo tengo 5 años, desde que tengo 4. Cuando yo tenía 6 años, nosotros somos 5 hermanos. En ujú, ese momento éramos tres. En ese momento era la tercera yo. ujú, Tengo dos hermanas más grandes y dos hermanos más chicos. ujú, El primer día de mi escuela de 6 años, primer grado. El primer día de la escuela llegué tarde. ¿Por qué? Porque mi hermana mayor le gustaba dormir, mm, llega tarde a todos lados. Ese día yo llegué a mi casa re enojada y le dije, mamá, yo nunca más llego tarde. A partir de mañana me voy sola a la escuela. Y nosotros íbamos caminando porque estábamos a 3 cuadras, o sea, a ujú. 300 metros de la escuela. ¿Vale? Pero mi mamá quería que vayamos las tres juntas.
Mm. Yo sabés lo que hacía, al segundo día me levanté a las 6 de la mañana y mi mamá me dice, Anabel, ¿qué haces? Me voy a la escuela. Pero vos estás loca, si son las 6 de la mañana, a la escuela entras a las 8 menos cuarto, me voy a la escuela. O sea, agarré, me preparé las cosas y mi mamá me decía, no, vos te quedás acá, me voy a la escuela. Me abrí la puerta y me fui, era de noche, porque Qué es de bueno. noche esa hora. Me sentaba en las escaleras de la escuela y esperaba, y venían las porteras, que son las señoras que limpian la escuela, que Sí. abrían a las 7:15, entonces me decían, ¿qué hace? Y yo decía, no, que vengo, no quiero llegar tarde. Me dice, pero es re temprano, bueno, no importa. Entonces, bueno, dale, pasa. Y me quedaba hablando con las porteras, o Mm. sea, hasta que, y así, o sea, con 6 años. eh, Ya hice o sea, mucho, sí. siempre tuve esa determinación. Mm. Entonces, claro, mi gran dolor, imagínate una nena de 6 años que desde ese momento, desde esas cosas, se imponía con su madre, y bueno, a mi mamá eso le molestaba un montón porque todos mis hermanos hacían lo que mi mamá decía, menos yo. Mm. Entonces, yo le decía a mis hermanos, vos no tenés que hacer lo que te dice mamá, vos tenés que hacer lo que vos quieras. Y bueno, y ahí es donde mi mamá le daba bronca porque por mi carácter, ¿no es cierto? Mm. Entonces, lo que fue determinante en reconocer ese gran dolor que yo tenía, o sea, Mm. que yo siempre hacía todo, no le quería llevar problema a mi mamá, mis hermanos eran un desastre, no le ayudaban, y yo que hacía todo, no veía que mi mamá me aplauden. Mm. Entonces, ese fue mi gran dolor, eso El se fue cada vez reconocimiento. más, cada vez más, cada vez más. Entonces, cuando yo entré en este camino, digo, a ver, tengo un gran dolor acá, ¿qué es lo que tanto me cuesta reconocer? Mm. Y lo que a mí me costaba reconocer era eso, que es como que no quería dejar de ser, o sea, dejar de ser niña por un lugar, y por otro lado yo era adulta, pero por otros lados no, es como que estaba buscando siempre esa validación por parte de mamá, y a Mm. mí me significaba mucho dolor que ella, no sé, le fui a decir, mamá, voy a estudiar educación física, y me va a decir, con eso te vas a cagar de hambre, porque no sé Mm. otra cosa. Entonces nunca era algo Exacto. bueno No era algo bueno. lo que yo Sí. le contaba, Sí, nunca sí. era. Entonces creo que mi gran dolor fue siempre ese. Bueno, era, ¿no es cierto? Y bueno, reconocer eso, Es reconocer doloroso. eso Reconocer eso fue lo más importante. Mm. Ahí viene la herida de la infancia, la injusticia, Sí. no reconocieron mis méritos, o sea, entonces tuve que trabajar mucho con la herida de la injusticia. O Mm. sea, con esto que yo te digo, Sí. tuve que trabajar muchísimo, Mm. porque yo ya tenía de manera automática buscar esa validación. Entonces, de repente me veía en situaciones donde la llamaba, che, mami, no sabe lo que me pasó, pero es que la respuesta nunca me la daba porque mi mamá, como nunca estaba a favor mío, siempre lo que me devolvía era lo que me hacía mal. Pero así mismo y todo, yo la llamaba, o sea, como que daba la cabeza contra la pared. Y cuando empecé a trabajar con esto, viste, atinaba o la llamaba y después me daba cuenta y dije, no, Anabel, tenés que hacer lo contrario. ¿No viste que ya te diste cuenta que...? Entonces, bueno, fue un ejercicio repolarizar para mí. Claro, O sea, porque de porque alguna tenía... forma ella tenía su necesidad, la necesidad de alguna forma, de que tú estuvieras a salvo, segura, protegida, según sus criterios, no los tuyos. Un trabajo Tal cual, fijo, trabajo seguro, en un lugar que no hubieran problemas, que estuvieras ahí bien cuidada, que no tal cual. destacaras. Y eso no pasó nunca Claro. conmigo, porque de hecho, cuando en el año 2016, que ese fue el año que yo empecé a trabajar con mi crecimiento personal, mi parte espiritual, Mm. yo tomé la decisión en marzo del 2016, que fue cuando tuve el problema físico, y ahí fue cuando empecé, y a mediados de ese año dije, listo, en diciembre dejo de entrenar a todos mis atletas, ya había dejado la escuela, y cuando le fui a contar a mi mamá dijo, vos estás loca, o sea, hace 20 años que te dedicás a esto, ¿qué va a dejar de ser docente? Y yo dije, mamá, no voy a dejar nunca de ser lo que soy, Claro. pues yo esto lo utilizo en toda mi vida, o Eres sea, esto es docente de otra manera.
esto de ser guardavida lo tengo adentro, o Claro, sea, esto de ser docente lo tengo adentro, todo lo claro, que yo soy, todo lo que yo estudié, lo que yo soy, no es que dejo de exacto, serlo. exacto. Lo voy a aplicar de una manera diferente, pero no dejo de ser lo que soy. Entonces me dice, no, pero vos estás loca, ¿no ves? ¿Y ahora cómo Mm, vas a hacer? Y yo, no, ay, que estás loca. Y bueno, y yo se lo compartí. Y bueno, fue un entrenamiento. Yo digo que los entrené a ellos para que mm, ellos se vayan acostumbrando a esta nueva Anabel, porque el trabajo es todo de uno. O sea, no es de claro. ellos. De ellos también es el trabajo. Pero el mayor trabajo es uno, porque uno es el que tiene que volver a recordarle, no, mamá, ¿te acordás de lo que te conté que Mm, no, mamá, ¿te acordás? No, empezar a poner límites que antes no estaban, o sea, mis padres se tuvieron que acostumbrar a esta nueva versión mía, que es mm, totalmente opuesta a la otra. Y bueno, y para ellos fue también un súper esfuerzo, un trabajo. mm, Por eso yo digo que mis padres los entreno yo diariamente, mm, porque en la medida que yo voy evolucionando, por más mm. que ellos no quieran, también evolucionan conmigo, Bueno, porque es parte es de la que no hay aceptación, otra. ¿no? Que la aceptación al final es mutua de alguna forma. Es una aceptación, ¿no? De ti misma, pero también aceptación de hacia los demás y que ellos lleguen a aceptarte o no, pero al menos tú te aceptas. Pero vos sabés que es espectacular porque cuando uno entra, hay un movimiento inconsciente que se da en la familia Mm, bastante importante porque mis viejos evolucionaron un montón, o sea, mm, abrieron más la conciencia. Yo soy una persona que hablo mucho, mm, entonces, mamá, no sabes, me di cuenta, a ver, y empecé a preguntar a la abuela y esto, hice un acto simbólico enfrente de mi mamá con su papá, que la historia de mi mamá es súper, wow, es fuck historia. Entonces, ellos evolucionaron conmigo y siguen evolucionando porque se lo permiten también. O sea, muy bien. no lo hacen de una manera consciente, no hacen terapia, no hacen un taller, no lo hacen de esa manera, pero lo van haciendo de otra con cosas que van viendo que se reflejan en mí. Exacto. Eh, Con el entonces, ejemplo. el libro lo tienen el libro, por más que no me digan nada, Lo lo has han leído. leído, lo has mirado y eso va quedando, sí, sí. Y yo les regalé también libros. Entonces, bueno, Está muy el bien. camino lo recorre cada uno, pero creo que lo determinante con la pregunta que me hiciste Mm, de reconocer y aceptar es salir del lugar de víctima, o sea, ujú, porque cuando a uno le pasan cosas, a mí yo me acuerdo que antes, cuando me desempeñaba como triatleta y demás, como ujú, era muy rígida y muy estructurada, uy, no, viste que ahora me pasa esto y yo me recalentaba porque me esguinzaba y no podía correr y esto y lo otro y siempre hacía resistencia y siempre, justo me va a pasar a mí. Y bueno, y renegaba mucho porque hacía mucha resistencia, entonces me ponía en ese rol de víctima. exacto. Y creo que ese es algo, es lo primero, ¿no? Salir del rol de víctima y tomar la responsabilidad de tu vida, tomar la rienda de tu vida, hacerte cargo, que el resultado que estás teniendo Mm, lo creaste vos. Entonces, eso fue lo que tuve que reconocer. está O muy sea, lo bien. que tuve que reconocer y aceptar. Está genial. Ahora, nos acercamos al final de la entrevista. La verdad es que ha pasado volando el tiempo. Ha sido una gran charla, porque al final también es esto, es la historia que tú has vivido y también puede servir como ejemplo. Me gustaría, de forma breve, ¿cómo es tu proceso de acompañamiento de mentora? Y luego ya dar un último tip, un último consejo a la audiencia. Bueno, a ver, yo creé dos mentorías, ¿Mm? una que tiene que ver con la experiencia que yo vengo teniendo, porque yo empecé con la biodecodificación, Sí. la constelación, bueno, fui adquiriendo herramientas y fui creando como mi forma, ¿no es cierto? Entonces mi experiencia me decía, la mayoría de las personas tiene desvalorización y eso de dónde viene, ¿Mm? y eso viene del amor propio, de la autoestima, y yo como vengo del ser atleta y de tener alumnos, todos mis alumnos siempre tenían baja autoestima, falta de confianza, de seguridad. Entonces creé una mentoría que ¿Mm? tiene que ver con, yo la llamé Reconciliate y Amate, donde la persona desarrolla los cuatro pilares del amor propio y la autoestima. Para mí los ¿Mm? cuatro pilares son la verdad, si no te ¿Mm? decís la verdad, no podés empezar y actuar en consecuencia. El segundo ¿Mm? pilar es la conexión. Si no te conectas con vos, no podés acceder a ese tesoro que tenés dentro. El tercero es el valor
y el cuarto es el amor. No puedes acceder a lo que ya sos que es amor si no te das el valor. No puedes acceder al valor si no te conectás y no te puedes conectar si no te decís la verdad. Entonces, para mí, todas las personas tienen que tener ese desarrollo de los cuatro pilares, que es conectarte con quien vos verdaderamente sos, con tu esencia. Y a los emprendedores yo veo que falta esa desconexión. Cuando no tienen resultado en su negocio es porque no están conectados. Y si no está conectado es porque tenés que desarrollar esos cuatro pilares que son tan El negocio es importantes. un reflejo de ellos. Exactamente, como es adentro es afuera, dice la ley de correspondencia. Y después tengo una mentoría de mentalidad de alto rendimiento, porque yo vengo de ese lugar donde en esa mentoría nosotros es de 3 meses, la otra es de un mes. Esta mentoría de 3 meses nosotros vamos a ver el tema de cómo es importante la planificación ordenada, sistematizada, tener una mentalidad de alto rendimiento, porque gracias a la mentalidad es que uno puede. Y bueno, y ahí es donde nosotros desarrollamos esto de los desafíos, los retos, cómo lograrlo, incorporamos, desarrollamos mucho, trabajamos mucho con la disciplina, la constancia, el compromiso, todo lo que tiene un atleta de alto rendimiento. Que a muchos emprendedores les falta, porque mucha gente, yo creé esta mentoría porque me encontraba con gente que me decía, no, Anabel, me falta la constancia, ¿viste? Empiezo algo, Disciplina, rutina. no tengo ¿viste? Claro. No me cuesta comprometerme, Mm. me cuesta la disciplina, no, me cuesta no hacer por más que no tenga Mm. ganas. Entonces, bueno, por eso creé también esta mentoría y son dos mentorías Mm. que para mí son muy importantes porque dan mucho resultado por cómo yo las brindo. O sea, las perlas de Anabel, o sea, la diferencia que va a encontrar con mis mentorías, a lo mejor con otra, es que yo soy una persona que te brindo muchas consignas, que tenés que ir a la acción, que te pongo en situación incómoda, Mm. porque desde ese lugar creces. Entonces, bueno, eso es como la gran perla. Y lo que yo Sí. le puedo decir a la audiencia, el mensaje que le puedo dar es que muchas veces nosotros queremos tener resultados Mm. externamente, porque a mí también me ha pasado eso, que eso tiene mucho que ver con el ego, no, porque quiero tener esto, quiero tener lo otro, pero cuando nosotros buscamos tener desde ese lugar, o sea, difícilmente podamos lograr eso porque no lo hacemos desde el ser. Entonces yo siempre digo, si vos querés materializar algo, bueno, lo primero que tenés que hacer es trabajar con tu interior. Mm. O sea, saber qué es lo que viniste a hacer, qué es lo que vos tenés para entregar al mundo, para contribuir. Y para eso te tenés que conocer. Entonces, Mm. eh, entrar en ese camino de introspección es lo que nos ayuda a conectar con quien verdaderamente somos. Y Es desde así. ahí poder vivir desde nuestro propósito. La coherencia, la integridad con uno mismo, la congruencia. Sí, sí, totalmente de Tal acuerdo. cual. Y Bueno, esos Anabel, son mis valores. La está coherencia perfecto. son uno de mis valores, la Bueno, coherencia y la integridad. está ligado al final con esa sensación de transformación. Cuando uno quiere transformarse, ha de ir todo en uno, ha de estar todo en su lugar, en su sitio. Y Anabel, para la gente que quiera conocerte más, que quiera empezar la mentoría o que quiera comprar tus obras, tus libros, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, me encuentran en @anabel.valentini, ese es mi Instagram. Vale, También pueden ir a mi canal de YouTube. Bueno, en mi canal de YouTube hay más de 300 videos, donde ahí qué comparto bueno. un montón de ejercicios, que es Anabel Valentini. Y si no, bueno, mi página web, que es Ujú. www.anabelvalentini.com, que ahí, bueno, pueden ver más información, a ver si les resuena algo de lo que tenga que ver con Qué bueno. quién soy yo. Pues Anabel, para que la gente también pueda quedarse con una imagen final de tu obra, vamos a mostrarla una vez más. Hemos estado hoy Ah, entrevistando a Anabel sí. Valentini con su trilogía Transforma tu vida. Reconocer y Reconocí. aceptar, reconociendo y aceptando, que es parte Sí, de ese sí. proceso de sanación o transformación que hemos estado también hablando hoy. Anabel, ha sido un auténtico placer y espero y deseo que la gente que nos ha visto pueda empezar ese camino, que es un camino mágico, pero a la vez también posible, con grandes maestras, como es el caso de Anabel Valentini. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos por este hermoso espacio y dejarme compartir con ustedes este ratito. Así que con total amor. Gracias. Un abrazo fuerte. Chao. Igualmente. Chau, chau.